básico para temblores suaves, ¿no? Y ya no son, esto no es electrónico, ya todo esto siendo es electrónico, todas las señales, pero el mecanismo es el mismo, el movimiento relativo entre dos cuerpos cuando se mueve la Tierra y va a censar el movimiento. Entonces, es una masa, todo es uno por facilitar los cálculos, 1 kilogramo la masa de esta casquete, que es una U invertida, que tiene fricción, o sea, que tiene movimiento y esa fricción se aproxima como si fuera una fricción viscosa, pérdidas por fricción viscosa, la ley de Newton para reología o para fluidos, donde esa constante usualmente es la viscosidad, pero nosotros la llamamos F. Existe movimiento relativo. Por dentro, a medida que se mueve uno, el otro internamente es un bloque insertado, entonces tiene posibilidades de tener fricción en la superficie de arriba y en la de abajo con el cuerpo 2. Tiene una masa de M1, entonces se desplaza libremente con este resorte, va a almacenar y entregar energía, o sea, va a movimiento continuo, ideal, pero no es la realidad. Y este se encarga de amortiguar los movimientos y con ello perder energía. Este elemento almacena energía el resorte y este, por naturaleza, por su forma de operar, como lo ha comentado, es un amortiguador, disipa energía. Aquí, obviamente, si está moviéndose y moviendo, se va a disipar energía continuamente debido a la fricción viscosa que hay entre estos dos. Y este elemento se adiciona a esa pérdida. Y se ejerce una fuerza en el sentido de la dirección izquierda-derecha. Ya entendiendo uno el componente, es decir, cómo opera lo básico, no quiere decir conocerlo, puede que ni siquiera esté construido, en este caso sí. Ya arranco la metodología del problema, entiendo el problema, entiendo lo que voy a hacer. Lo que voy a hacer es modelar el movimiento relativo de estos dos cuerpos cuando se somete uno de ellos a una fuerza no importa que sea variable en el tiempo o un número. El siguiente paso obvio es colocar los ejes coordenados para uno poder describir el movimiento. Obviamente estos ejes, y lo vuelvo a resaltar, estos ejes tienen que ser inerciales. Bueno, esas líneas me quedan torcidas, pero no sé, a ver si me sale mejor con este. Son ejes inerciales, es decir, esto cae vertical y se agarra aquí a la tierra. ¿De acuerdo? Este es inercial, este eje. Entonces, el movimiento va a estar descrito en el sentido izquierda, derecha, derecha, izquierda, continuamente si esta fuerza fuera periódica en ambos sentidos, pero tengo que seleccionarle un sentido positivo. Con la flecha me está indicando, lo estoy dando claro de que hay positivo la dirección hacia allá, entonces será negativa cuando sea en ese sentido. Para este bloque. Este mismo eje me podría servir para el otro bloque, no habría problema, pero para evitar confusiones, que cuál es la ecuación de uno, entonces cada uno lo podemos dejar así, que no estén montados y cada uno que sea X1 y X2, entonces los dejamos independientes. Y lo mismo, esto es un eje inercial de referencia por el cual voy a guiarme y el movimiento va a estar descrito y las ecuaciones van a ser solo válidas para estos ejes. No es válida si yo coloco los dos ejes a la izquierda y uno a la derecha, porque ahí voy a tener que alterar los signos y voy a alterar la descripción del movimiento. Entonces, siempre con lo que veo en mecánica, después de que entienda el problema, tengo que colocar unos ejes de referencia para el cual la respuesta que voy a obtener es válida. Si cambio los ejes, no es válido. Si los ejes están pegados al bloque y se está moviendo con el bloque, me va a dar otro modelo. Si este se queda también moviéndose con el bloque M2, me va a dar otra forma del modelo. No quiere decir mal, equivocada, sino es otra forma. Que debo hacer cambios de coordenadas para poderlo verificar si es equivalente al que estuviera con ejes coordenados fijos. Son dos observadores diferentes. Un observador cuando se está moviendo ambos ejes y otro observador cuando sean inerciales. Y ambas tienen que darme
el mismo resultado al final. ¿Por qué? Porque estoy describiendo la misma situación física. Yo sé que de pronto en física no fueron tan extensos en eso, pero cuando la gente, por eso es que los mecánicos tienen ventaja en esta parte bastante, porque ellos sí ven ejes de coordenadas, pero rotando, inclinados, todo para analizar el mismo movimiento, entonces empiezan a ganar cierto conocimiento que no se da, que no es complicado, pero sí toca tener una experiencia colocando ejes y teniendo claro cómo describo el movimiento. Listo, ya tengo los ejes coordenados, a este también definí positivo hacia allá. ¿Con qué objetivo? Que toda la derecha es positivo, o sea que esta fuerza ya de una ya le estoy poniendo signo positivo. Si la fuerza, dejo estos dos positivos y la fuerza se hubiera aplicado acá, en este sentido, cuando haga el balance, le coloco el signo negativo. ¿Por qué? Porque está en sentido contrario a los ejes de referencia que cuadré. ¿De acuerdo? Por eso es importante para resolver estos problemas tener una metodología. No quiere decir que tiene que ser la misma que digo yo, sino tener un orden para ir chequeando. Hay unos software que le permite a uno cuando hace unas simulaciones ir chequeando qué pasos tengo que hacer. No se me va a olvidar ninguno para al final simplemente hacer, presionar simule y simula. Entonces en estos problemas, como vamos a simular, la idea también es que tengamos todo unos pasos para más o menos organizarnos y verificar en qué parte me equivoqué cuando uno quiere revisar lo que hizo. Que en control es fundamental revisar uno todo porque lo va a construir, control de realidad, y si hago un modelo y está mal y no lo revisé y voy y lo monto, pues nunca me va a trabajar. Esta flecha no es direccionada, sino indicarle que esta es la masa 2. La siguiente paso es los grados de libertad. Los grados de libertad están relacionados con el número de ecuaciones que son linealmente independientes, es decir, cada uno no puede obtener una haciendo operaciones algebraicas para obtener la otra. Son completamente independientes. Utilizo la metodología que hay dos masas y con eso, teniendo dos masas, entonces me implica que voy a tener dos ecuaciones. No siempre tengo que ver la estructura del sistema. Si hay una varilla acá, habrán siempre dos masas, pero no va a haber movimiento relativo entre los dos porque es una varilla. Se van a mover al tiempo todas o ninguna. Entonces, no comer cuento, digamos, la redacción tal cual, es mejor no hacerla, digamos, que no sea interpretativa, sino que sea muy taxativa, que diga lo que tenga que decir, es lo que hay que hacer. Entonces, ¿qué es lo que Profe, hay que hacer? profe, una ¿Aló, pregunta. señor? Bueno, digamos, cuando nosotros, supongo que para ese ejercicio hay que realizar el diagrama de fuerzas, ¿sí? Para saber qué fuerzas Eh, interactúan en el sistema, ¿no? eh, Siga. ¿Esa Bueno, es la pregunta? entonces, no, como tal, mi pregunta es, se supone que tanto en el amortiguador como en el resorte debe haber un punto estático, ¿sí? Así que para resolverlo sería mirarlo desde la parte inercial o algo así. No, no, vale acá. Primera, bien, voy por partes. La primera, el método que estamos empleando se llama, no lo tome las cosas cuando yo aclaro todo y vuelvo a empezar, no es para remacharlo, para que veas lo equivocado que estaba o veas lo distraído, nada, es simplemente para reafirmar. Estamos empleando el método de la impedancia mecánica. En el método de la impedancia mecánica, a uno no le preocupa sino tener los ejes de referencia al cual voy a hacer y voy a hacer un balance o un balance suena hasta bien, de impedancias. No hago fuerzas. Cuando usted me habla de que si hago fuerzas para la izquierda, para la derecha, de una uno interpreta que va a utilizar segunda ley de Newton, pero que realmente uno utiliza es el principio de D'Alembert. Bueno, creo que esta es minúscula y Lambert. Con T, no de Lambert de Lambert, sino de Lambert. Uno siempre utiliza es este. ¿Por qué? Porque vuelve un problema de equilibrio y este es un problema de balance de fuerzas en el centro de gravedad. Y aquí tocaría calcular el centro de gravedad que de esta caja, seguro que no está dentro de la caja, sino estar por aquí. Y si es un alambre, peor. Entonces,
Esta yo no la he visto que lo dejen tal cual en problemas de esos de balance de fuerzas. Entonces, en esta metodología sí hay que colocar la dirección de las fuerzas y la posición de los resortes. Cuando usted deje fijo este eje coordenado, que puede servir el mismo para utilizar Newton, no necesita sino simplemente ver compresión y para qué lado se va a comprimir. Es como si este se pasara acá. El resorte se va a comprimir hacia allá y hacia allá. Este resorte es solidario con este bloque. Entonces, lo que haga este bloque, este resorte lo va a hacer. Entonces, no necesita poner otro eje de referencia ni nada, sino con este, usted va a hacer que el resorte se va a comprimir y se va a extender. ¿De acuerdo? En este sentido. Entonces, no hay necesidad, porque uno le interesa es el sentido, no la distancia. Uno va a decir kx cuadrado va a ser x o menos x. Porque si este se mueve 1 centímetro, 1 milímetro, este se debe comprimir 1 milímetro. No hay una holgura que diga, no, aplica una fuerza y nada, porque ahí sí se complica el problema y deja de ser lineal. ¿Cuál es? De que este bloque se mueva 1 centímetro y el resorte nada que se mueve. Con 2 centímetros y nada. Cuando ya le aplico 3, ahí sí se mueve. Esto es una no linealidad. La lineal me implica que si este se llega a mover 1 milímetro, este se comprime 1 milímetro. Si este se mueve 1 milímetro, este se comprime también, deja pasar fluido hacia allá, no se derrama por acá, sino que hay empaques y todo, pasa a través de esta lámina hueca, pasa al otro lado, y esto debe tener un empaque acá y pasa en esta lámina hacia el otro lado, que debe tener perforaciones, pero si se mueve 1 milímetro, pasa fluido. Si se mueve 1 milímetro para allá, pasa fluido para acá. Es lineal en ese tiempo. Entonces no le interesa a uno en lo que usted menciona de que se comprime y todo, ¿no? Simplemente si este se me deja de referencia, si este se movió X para allá, este se tiene que mover, comprimir X. ¿De acuerdo? Sebastián era el que estaba hablando. Sí, sí, señor. ¿Le queda claro o no? Sí, sí. Listo. Eso estaba Y le apenas. adelanto una vez para todos. Es decir, todo esto es un conjunto. Estos no son temas que de aquí hasta aquí aprendo y borro otra vez y vuelvo a empezar otro método. No, todos están relacionados. Y este método, ¿por qué me interesa que lo hagan mentalmente y lo manejen y lo dominen? Porque cuando veamos el tercer método, este método no lo vamos a ver en detalle, que es la ecuación de Euler-Lagrange. Con este método vamos a resolver estos mismos problemas. ¿Cuál es el problemita? De que si no sabemos la respuesta y hice mal la derivada, planteé mal el modelo de energía cinética, no va a tener con qué compararlo. Entonces, ¿qué hago? Gano confianza porque lo resuelvo rápido con impedancia y comparo las dos respuestas. Tiene que darme en igual, si estamos hablando de un sistema lineal. Cuando ya vamos ganando confianza y miramos que la respuesta es, ya me suelto de este y ya gané confianza, ya puedo resolver problemas y quedo libre. No tengo peligrosamente libre, ¿por qué? Porque no tengo con quién comparar la respuesta. Entonces, aquí recurre en la vida real cuando diseña un robot a este método. Va a decir el B, pero el B son dos y realmente el que se aplica en muchos casos, casi el 99% de casos es de Lambert. Pero no le dicen a uno, le dicen, no, estoy aplicando la segunda ley. No es cierto. Salvo el primer problema que veo en la mayoría de libros, calculan los centros de gravedad de un bloquecito y le hacen las fuerzas y paran. Y en el siguiente ya no. Ya ponen igual a cero y pasan más a gravedad al otro lado y se les olvida de que no eran los centros de gravedad y ellos no están aplicando es este, no este. Quedamos metidos en el resultado porque esta es una modificación, una interpretación muy sobrada de un problema. Es como verlo, esto lo vio una persona y le pareció así Newton. Y ese señor lo vio y le dije, no, yo pienso diferente a Newton, propongo esta. Pero fue trabajando sobre Newton, ¿de acuerdo? Él no sacó nuevo nada en el sentido de arrancó en cero, sino este señor vio aquí y lo vio diferente y se fue por el otro lado. Pero ambos tienen que darme igual, completamente igual. No puede darme uno diferente de otro. Y este es el que usualmente se compara con Euler-Lagrange. Este es un método que utiliza la energía y este es un método que utiliza fuerzas. ¿De acuerdo? Hay otro método de analogías, pero ese no nos interesa, ese es muy restringido y no tiene nada fundamental, es todo por comparación y por analogía de que este se parece a este, se acercaría el comportamiento a este. Este es un método por analogía sin que haya analogía. Se inventaron la impedancia mecánica a partir de la definición de la impedancia eléctrica. ¿De acuerdo? Entonces, en esto tener claro qué es lo que voy haciendo en cada uno. Aquí no nos interesa fuerzas ni el sentido del resorte, nada, es impedancias.
¿De acuerdo? Y en este sí ya nos interesa la dirección del resorte, la posición, que también lo vamos a mirar y verá que en este es exclusivo de los mecánicos. Incluso, además, les comento, hace un semestre, no, ya va un año, porque eso pasó hace cuando estábamos sin pandemia. Este método no lo ven los mecánicos en dinámica ni en mecánica aquí en la UIS, porque sé que lo dan en la Nacional. Yo asistí cuando hace, imagínate, como más de 40, 50 años, cuando hice posgrado en ingeniería química, allá sí lo dictaban. Aquí no lo dictan todavía. Convencí al profesor Javid, no convencerlo de que por favor hágalo, sino mostrándolo los resultados porque él lo conoce. Esto lo enseña mucho en posgrado porque les parece que es enredado, lo mismo en los Andes. Eso enredado no tiene nada, usted lo que tiene que saber es derivar, no más. Que tiene un fundamento funcional, es un fundamento matemático que lo desarrollan en matemáticas. En matemáticas ven la ecuación de Euler-Lagrange y le dicen funcionales. Son funcionales y este es un funcional. Y dentro de los funcionales, un caso especial es esta ecuación. Y un profesor de matemáticas de la Nacional escribió un libro sobradísimo, muy bueno, sobre Euler-Lagrange, pero desde el punto de vista funcionales. Y a nosotros nos interesa es aplicarlo para el diseño de componentes electromecánicos. Y en este no se puede. Cuando aparece el campo magnético, pare de contar. Se le acabó digamos, la capacidad de modelado de Newton o de Lambert. Hasta ahí va. En cambio, este no. Este le modela circuitos que todavía están en desarrollo, hasta ahora está esta cosa. Nació al mismo tiempo que Newton, pero hasta ahora está en estado de desarrollo. Por eso nos vamos a concentrar más en este. Y el profesor Javid lo incluyó en el semestre pasado, me contaba de este Euler-Lagrange, porque es mucho mejor y es enredado a veces, muy enredado a veces en unos problemas, pero usted tiene ya con quién comparar. Antes no, hágale segunda ley de Newton y Dios verá si el robot trabaja o no, si me equivoqué en un signo, y entonces por eso hay tantas revisiones y esto es casi exclusivo de los mecánicos. Muy raro otra profesión. En cambio, en este ya calmado, que aquí ya entra más gente que tenga claridad en termodinámica, que tenga claridad en fuerzas, no va a haber problema de entenderlo, ¿de acuerdo? Y entran los matemáticos. Entonces, por favor, les digo que organicémonos primero. Vamos a hacer método de impedancias, que es solo impedancias. Teniendo un eje de referencia, sí hay que tener, si hay dos cuerpos, dos ejes de referencia, si hay tres, o puedo tomar uno solo, pero no equivocarme que sola, cada uno le doy, dependiendo del cuerpo, le pongo X1, X2, X3, que a veces no es conveniente porque se enreda uno, porque en este con seguridad tiene que haber dos ecuaciones. Hay esta masa, si freno esta, la otra sigue moviéndose, si freno la segunda moviendo, ya tiene que haber, hay 2 grados de libertad. Con 2 grados de libertad me generan dos ecuaciones. Las ecuaciones de movimiento van a ser dos, o lo que uno dice que el modelo matemático va a estar constituido por dos ecuaciones diferenciales ordinarias. No importa, aquí con seguridad, si uno se acuerda que la impedancia de un bloque es M1S cuadrado, seguro que es una ecuación diferencial de orden 2. Entonces me va a salir una ecuación diferencial de orden 2 por esta, y como esto también es masa, su impedancia es M2S cuadrado. Entonces me va a dar una ecuación diferencial de orden 2 y otra ecuación diferencial de orden 2. Un sistema de dos ecuaciones diferenciales de orden 2 con el método de la impedancia. ¿Está claro? ¿O hay alguna duda? Yo creo que no, profe. Listo. Entonces, gracias. Entonces vamos a resolver este problema mentalmente. Espero que lo puedan hacer. Alguien que se le mida. Las 12. Bueno, este sí no me conviene borrar. Que el eje, bueno, aquí está pegado el eje de referencia, que no se nos olvide que el eje de referencia está acá. En este, de ese allá para acá. Está anclado acá. Y este sigue y está anclado acá. Y esto todo es inercial. Listo. Ángel Ardila, ¿está presente?
Ángela Ardila Barba. Ah, no, no sé, no, mejor diga, no lo puedo hacer o algo, pero no van a hacer eso de que prendo el micrófono y me voy para allá a bañar y me voy a jugar con el perro y voy a peluquear al perro y es mejor no estar presente, no presentarse y no hay problema. La universidad conmigo siempre llamaba, porque la universidad exige que se llame lista, yo llamaba lista, rodaba la hoja. ¿Por qué? Porque es una norma y yo estoy de acuerdo y con esa sí se perdía la asignatura. Completaba 8 y tranquilamente yo reportaba. Conmigo no perdía, perdiera usted, yo reportaba. Si la universidad dice, no, no hay problema, listo, por mí no hay problema. En este se acordó que no, pero tratando de formar a la gente de que sea cumplida, de que sea transparente en el sentido de que si prendo el micrófono y hago, pues no voy, ¿para qué lo prendo? No voy, punto, no lo van a perder. Ah, que quiero pasar las asignaturas así. Bueno, hágalo así. ¿Qué se le puede hacer? A nadie se le puede presionar y la universidad tomó esa posición y compártala o no, me parece bien. A la gente no hay que obligarla. Que no quiera, listo. Daniela Pérez. ¿Sí me escuchan? Sí, Sí, señor. profe. Daniela, sí, no, era Daniela, sí, sí, Pérez. Dios mío, si quieren, hagamos una cosa. Yo voy puedo llamando intentar hacerlo. Señor. Yo quiero intentar hacerlo. Listo, ¿Daniela está hablando? No. Porque veo mover el micrófono. Pero está oscilando su... ¿Me escucha, verdad? Señora. Ahora sí me estaba llamando. Se le escucha muy suave, Muy, Daniela. Es que tengo acá unos problemas con el micrófono. Espera un momentico, por favor. Daniela, entonces dejemos el paso para que sí veo que su micrófono oscila mucho, no sé qué será, pero se ve que aquí sale Me lo vale. demasiado, oscila. Alguien que nos ayude entonces mientras que ella arregla el micrófono o algo. Alguien que me ayude, por favor. Yo, profe. Norbey, Señor. gracias, muy amable. Esto. Por favor, un comentario más. No se preocupen si se equivocan. Esta es la idea para que ojalá que nos vean. Si lo sabe hacer, me alegro. Pero si alguien pasa y se equivoca o quiere hablar y se equivoca, lo vamos mejorando en público. ¿Cuál es el problema? Yo no entiendo. O es apatía o es una inseguridad tenaz porque cuando se equivocaban ustedes pelados de una vez le mandaban un insulto o un golpe a la cabeza o una cosa así que se hace, ya no es, pues, legalmente ya no es válido. Pero o sea, a veces la gente creía que así era una buena persona corrigiendo, no corrigía al hijo o al estudiante con cariño ni nada de eso, ni una vez el totazo, creyendo que así, que la letra con sangre entra. Cuento. Lo escucho, Norbey. Bueno, profe, esto para la masa 1, entonces se tiene que sería S cuadrado por la masa, sería pues S cuadrado. Más las FB1, FB2 y FB3, que son las que actúan sobre la masa 1. Entonces sería 3 veces S. Más el resorte, que sería 1. Todo eso multiplicado por x1 de t. X1 de S. Eso, x1 es... Todo en S. Sí, listo. Sí, bueno. Esas son suma de Esa- todas las impedancias Ajá. alrededor de esta masa. Esta, ya las tengo sumadas. Ahora menos. Menos pues las que actúan sobre x2 de s, que serían Sí. 13 Todas s. las- Esta, siga, siga. FB1 más FB2 más FB3 sería 3S. Sí. Más 1 por x2 de s, todo eso llega del signo negativo primero.
Listo. Eso es para la masa 1A igual a FS. Listo. Ahí ya se tiene. De resto, estas impedancias que están en conexión, que vuelven a ser esta, todas las mismas están en conexión con la masa 2, interactúan con la masa 2, esta multiplicada por el desplazamiento de x2 y me da igual a las fuerzas externas aplicadas, FDS. Listo, la primera ecuación. La segunda. La segunda ecuación sería para la masa X2. Tendríamos que... No, en el orden mental. Acuerde que en el orden Ya. mental es... Ah, sí, sería primero el... Recuerda porque tiene que darme una matriz cuadrada con diagonal principal, con elementos simétricos alrededor de la diagonal principal. ¿Por Sí, qué? Porque nos va a facilitar mucho los cálculos, muchísimo. Entonces, sería menos sí, los FB1, FB2, FB3, sería 3S más 1. sí, Todo eso por X1S. listo, listo. Más Ahora M2. la masa 2 sería S cuadrado más las que actúan sería F1, FB2, FB3 y la del piso, FB4, sería Sí, 4S más el resorte, más 1 por más 1. X2 de S, igual a 0, no actúan fuerzas Listo. sobre él. Listo, ya se tiene. Ahora, esas mismas ecuaciones en el dominio del tiempo. Ahora me dicen, no, lo miran, pero no me diga transformar Laplace, no me lo digan, sino démelo en dominio del tiempo, déme las ecuaciones diferenciales. ¿Cómo serían? Sería en el dominio del tiempo, el resorte es un KXT. Sería lo mismo, mano. Vuelve a ser lo mismo que el esfuerzo que hizo ahorita, pero ya con segunda derivada y primera derivada y listo. Es decir, vuelve a hacer el esfuerzo mental. ¿Por qué les solicito el esfuerzo mental? Porque ahí es donde están uno aprendiendo. Cuando uno repite y copia la vaina, no está pensando mucho. Cuando uno ve, piensa y está hablando y está haciendo procesamiento en el cerebro, acordando y entendiendo y recordando todo lo que, el orden que debe tener la ecuación, ahí se va aprendiendo. Haga varios ejercicios y verá que el método no se lo olvida a uno nunca. Entonces Y haga sería, se lo olvida. Si va a ser, tiene que ser buena cantidad. Listo. ¿Cómo es? entonces para la masa 1 sería M por la segunda derivada de X1 de T más Sí. FB1, FB2 por la primera derivada de X1 de T. F2 y F3. Sería 3. 3 por la Sí, primera F3. derivada. No me acordaba de eso. Sí, señor. F3, F2, F1, F2 y F3 más K por X de T. X1 de T. X1 de T, sí, señor. Eso es para la masa 1. Listo. Para Menos. la masa 2 sería... No, menos. Menos. Es decir, menos, lo que usted acaba de hacer en impedancias, recuérdelo y va para, convirtiendo en derivadas. menos Uh-huh. sería los 3 FB1, FB2, FB3 O sea, por 3. la primera derivada de X2 de T. Sí. Más, o bueno, menos, porque lleva el menos. Sí, menos. Menos X, 1 por X2 de T. No, X2. Igual. X2 Sí. porque es el resorte. Sí. Igual a FT. Listo. Ya tiene la primera ecuación diferencial. ¿Qué se supuso ahí? Que las condiciones iniciales valían 0. Porque se acuerdan uno que la segunda derivada en transformada es menos, dos componentes menos con derivada, con condiciones iniciales. Con condiciones iniciales, sí. Sí, listo. La segunda ecuación. La segunda ecuación sería, para la masa 1 sería menos FB1, FB2, FB3 por la primera derivada de X1 de T. Sí. Y Más menos o menos 1 por X1. de T. Listo. No, X1 del resorte no lleva derivada. Ah, X1 de T, sí. Sí.
Más, Ahora sí más. Sería M2 por la segunda derivada de X2 de T. ujú, Más las fuerzas que actúan sería FB2, FB1, FB3 y FB4 por la primera derivada de X2 de T. sí, Más 1 por X2 de T. Igual a 0. listo. Entonces, cuenta que eso no es complicado para nada, lo único es que ganar cierta práctica. Y cuando gana uno la práctica, porque el concepto es muy sencillo, mire, le verá que es tirado, esa vaina no es sino recordar las impedancias y hacer, ir mirando, ir escribiendo, ir pensándole y escribiéndola nomás. Y esa es la destreza que se gana cuando uno lo entiende y tiene manejo del concepto bien. ¿De acuerdo? Eso es lo que necesito. ¿Por qué? Porque este método nos va a servir, porque los primeros problemas para dominar Euler-Lagrange tienen que ser lineales para cogerle el tiro y encontrar una cantidad de detalles que nos van a servir. Pero llego a la respuesta y no tengo que compararla. Digo, no, sí está todo bien, ¿no? Porque ahí toca revisar otra vez. En cambio, si lo hago con impedancia, ya es rapidísimo, me cuenta que en ese problema lo va escribiendo uno. Y en cambio, el método de Lagrange sí requiere derivar, encontrar la energía cinética, la energía potencial, hacer unas restas que me equivoqué de un signo y una cantidad de álgebra supremamente importante y al final genero el modelo. Y tienen que ser los dos modelos iguales, entonces ya tengo con quién comparar. Porque si me pongo a hacer con Newton, hacer me voy a sacar más tiempo porque yo entiendo que no tienen que ser ustedes los duros en esa parte. Lo entiendo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a sacarle ventaja por lo que sí me facilita, que es la impedancia mecánica, porque tengo experiencia ustedes cada uno en circuitos, entonces es simplemente asimilar el concepto y aplicárselo a un sistema mecánico. Y me voy por el lado de impedancias y ya tengo algo cierto, que si es lineal, ese modelo es bien, está bien hecho. Y me voy por Euler-Lagrange y tienen que darme el mismo. Obviamente Euler-Lagrange también asume que es lineal y solo ese modelo vale dentro del rango que se comporte como lineal. Si me salgo de no linealidad, voy a obtener otro modelo y el impedancia no va a poderlo calcular, encontrar el modelo, porque no sirve para uno no lineal. No lo puedo aplicar, no puedo hacerlo, ¿de acuerdo? Y si lo hago, no tiene sentido la respuesta. Entonces, ¿a quién le va a creer? A Euler-Lagrange. ¿Y cómo hago con Euler-Lagrange? Me tengo que comparar con el principio de Lambert, pero nosotros vamos a irnos suave y vamos a irnos ya, aparte, tengamos parte mecánica, nos vamos por sistemas electromecánicos y ahí sí ya ninguno me va a servir y no hay otro método que compare sino el experimento. Ahí no hay nada. Las simulaciones con el método aproximado y ahí no hay nada más que hacer sino hacer experimentos. No hay otro método que uno diga, no, voy a hacerlo por otro lado para verificar la respuesta. No hay. Y no hay, es que no hay. ¿De acuerdo? En eso sí tiene que estar uno claro de que se está metiendo en un campo que a veces usted encuentra la respuesta y tiene que echarse la bendición porque ahí no hay nada con qué compararlo, sino el experimento. ¿Alguna duda que a alguien le quede dudas de cómo hacer estos ejercicios? NICE tiene buena cantidad. ¿Qué es lo malo de NICE? Que le da todo con masticadito. Todo le dice, vea los ejes, vea todo. Y en la vida real usted es el que tiene que proponer cómo desarrollar. Usted es el que tiene que decir cómo voy a aproximar el movimiento de una rodilla a un sistema más a resorte. O como un movimiento de un pájaro, esos que se inventan, que vuelan controlados automáticos. Usted tiene que tener un modelo matemático de esa vaina, que vuela un pájaro y que son mecánicos. Tiene que entender el modelo del movimiento de las alas y el cuerpo de todo para poder diseñar eso. El problemita, que por Newton va a quedar uno más grande. Ellos lo harán los mecánicos por Newton y más bien no lo hace por, si aguantan linealidad por y comparan. ¿De acuerdo? Porque no nos podemos volver ingenieros mecánicos al tiempo porque el curso es para ingenieros electrónicos y no para mecatrónicos, que ellos sí se esperaría que manejaran bien, la misma palabra le dice. Es un híbrido entre ambas profesiones. Yo esperaría uno que fuera muy solvente en ambas. Eso es un sueño, ¿no? ¿Dudas? Listo, hagamos otro ejercicio, pero los invito a que miren el libro de NICE, el libro mío, que hay cantidad de problemas
de esta parte mecánica es muy suave, es sentarse y modelar circuitos, era montar circuitos con impedancia. Yo creo que para ustedes sería aburrido ponerme a hablar otra vez de esa vaina, sabiendo que es el campo, el lado seguro que ustedes tienen. Bien, entonces veamos otro ejercicio. Hagamos este. Este es del libro de Ogata. Y Ogata no le gusta el método de impedancia, no lo aplica. No sé por qué, porque es mecánico tal vez, pero él no lo utiliza. Entonces hagámoslo nosotros por impedancia y vemos que tiene que darnos las mismas ecuaciones que tienen ellos. ¿Quién quiere colaborar? Y vamos a hacerlo impedancia o hagámoslo directo a la ecuación diferencial pensando en impedancias y escribiendo en ecuaciones diferenciales, que son las que me sale con Newton. Aquí aplican Newton, ellos aplican Newton y vamos a ver que nosotros sin aplicar Newton llegamos a las mismas ecuaciones. ¿Quién quiere colaborar? Yo, profe. Listo. ¿Quién es? Permitico, identifico. ¿Carla? ¿Carla Sí, Juliet? señor. Sí, señor. Listo, gracias. Listo, señor. Entonces, primero, interpretar el problema. ¿Tiene alguna duda? O más bien explíquenos el problema, por favor. Bueno, ok, pues veo que hay dos masas, por lo tanto habrían 2 grados de libertad. O sea que me va a No, salir. señora, no, señora, no tan rápido. Hay dos masas y primero miro si el sistema, por existir dos masas, la física del problema, concluyo que hay 2 grados de libertad. Siempre imagínense, hay una varilla entre los dos sin que no se ve. El problema es ese, no me dijeron, uy, se les olvidó mencionarme que había una varilla. Entonces, ¿qué dice? Hay 2 grados de libertad, no se puede decir, dependiendo de la física. Si eso es un solo resorte y no hay más, hago el ejemplo. Y le digo es porque cuando hagamos uno es el ejemplo que casi el 99% de los estudiantes lo pregunto. Después de hecho, pasamos a rotacionales y son los primeros que caen. Caen de uno porque no es que hay dos masas moviéndose, dos inercias. No. ¿Por qué? Porque hay piñones entre ellos y es como si existiera una varilla. Entonces, le invito a que no caiga en esa, que es obvio. Aquí se no diría, sí, sí, no tiene mal, pero no caiga en esa de generalizarlo. Hay dos masas, Profe. pero analizando la física del problema me va a servir para decir hay 2 grados de libertad. Señor. Listo, Carla, continúe. Ok, entonces, bueno, hay 2 masas, hay 3 resortes. Creo que el eje inercial está arriba, ¿cierto, profe? Sí, aquí ya nos le dan que también es, este X1 es un eje inercial y comete el mismo problemita de Ogata, de Nice. Este eje inercial llega aquí y para y se clava acá, este baja 2 y se clava acá. No está pegado en el carro porque me daría otro. Usted vieron teoría de relatividad fundamentos, ¿no? Uno en física 4, relativismo, que es cortico y menciona las ecuaciones de un señor mucho antes de Einstein que tocaba el movimiento relativo entre los dos. Este eje tiene que estar acá, pegado, y el cuerpo se mueve delante de ese eje, atrás, adelante. No es que se muevan ambos ejes, o si no yo no tendría cómo, si los ejes son móviles. ¿Alguien ha trabajado en física 1 en la posición algún problema aunque los ejes fueran en movimiento? Yo no creo. Sí, por ejemplo, una cuña, ¿no? Desplazamiento de una masa por una cuña. El eje va en movimiento. Pero el movimiento le daba las mismas con leyes de Newton o las aplicaban tal cual. Sí, pero con leyes de Newton, sí, o sea, se hacían los ejes en la masa y ese eje se iba moviendo en el plano inclinado. Ah, pero pues movimiento relativo, sí, ya sé, el movimiento de un carrito. Pero usted coloca los ejes inerciales y le piden el movimiento referente a los ejes quietos, no a los ejes. Es decir, si yo me siento en M1 y me dicen, descríbame el movimiento, y no es que yo me esté parando mirando un poste o alguna cosa, sino me siento acá, los ejes no ven para el otro lado. A mí, si al boca haya un hueco acá, yo siento que no puedo decir que me estén moviendo. Y se puede comprobar, usted no puede saber que se está moviendo para adelante o para atrás, o si se está moviendo la Tierra. Hágalo en una escalera, eléctrica, trate de concentrarse, no ver nada alrededor, sino la escalera, y verá que usted no sabe si se está moviendo. ¿Perdón?
En un río también se puede ver. O sea, ustedes Ah, no, van es que en el río es donde salen las derivadas sustanciales. Por eso es que digo, cuando usted se mueve el eje, aparecen las derivadas sustanciales, ¿de acuerdo? Y con eso sale un modelo. Me sale diferente las ecuaciones, por eso digo que no pueden ser las mismas ecuaciones, porque el eje se está moviendo. Y ese se utilizan lo que nosotros denominamos derivadas sustanciales. En ingeniería química lo utilizamos mucho, que se vaya moviendo el barco en el río y se hacen dos opciones, que el barco tenga motor, uno, se analiza, y que el barco no tenga motor, sino es una lancha que se deja llevar por el agua. Las dos ecuaciones de movimiento van a ser diferentes. Me están describiendo el mismo proceso, pero los resultados van a ser diferentes. ¿Por qué? Porque tengo dos ejes de coordenadas diferentes, uno móvil y el otro quieto. Va a mirar si saco el ejemplo y lo resolvemos y verá que me da 12, pero no quiere decir que ninguno esté mal. Ambos están bien, sino que hago una transformación del uno en el otro y demuestro que llego a la misma ecuación, uno hacia el otro y el otro hacia el uno, y veo que son completamente equivalentes. Entonces, lo único que tenemos que cuidarnos es, ojo, como decimos, son coordenadas inerciales. No más, con que uno diga inercial y ya sabe que está quieto y estoy definiéndolo con relación a la Tierra. Y puedo describir que se está moviendo ese bloque con relación a la Tierra. Si es montado, me va a dar otra ecuación. Listo, ¿no? Otra vez, Carla, a ver si la dejamos. Sí, profe, ok. Profe, ¿hay fuerzas? O sea, no veo ninguna fuerza No, aplicada, entonces no, no hay fuerza, ¿no? cuando no hay fuerza, entonces imagínese que todo está vibrando y le dicen describa la dinámica. Ahí le está Ah, describiendo usted ok. la cinemática. Entonces no la escribir, descríbame la dinámica, no sería apropiado. Le dicen descríbame la cinemática. Usualmente la cinemática es el área donde la fuerza no aparece. Y cuando hay dinámica, usualmente hay una fuerza. Entonces aquí imagínese que se está moviendo todo y le dicen descríbame el movimiento. Pero tuvo que haber una fuerza y la retiraron de una y no le alcanzaron a contar que se había ido ya la fuerza. O sea, por eso no la colocan. No, no la colocan Ah, y se ok. puede y sirve y está bien y se habla de cinemática. Listo, profe. Entonces, tendría dos ecuaciones. Bueno, un sistema de dos ecuaciones y ya. ¿Lo resuelvo? Listo, la primera. Ok, entonces la primera sería la masa 1 por s cuadrado. No, en Más, el método, de una vez la ecuación diferencial. ok. Sería entonces m1, la derivada segunda de x1 de t. Sí, Bueno, sí, más k1 más k2 por la derivada, perdón, por x1 de t solamente. ujú, Menos k2 x2 de t igual a 0. listo. Y la segunda entonces sería menos k1, perdón, k2 menos k2 por x1 de t. Sí, Más la masa 2 por la derivada segunda de x2 de t, sí, más k2 más k3 por x2 de t igual a 0. listo. Esas serían las dos ecuaciones diferenciales. Mire cómo las organizan en el libro. Me salgo, a ver si me deja salir, porque cuando no es una cosa es la otra. Ya. Estas ecuaciones están acá. Ya, listo. Repáselas a ver si le dio lo mismo. Y verá que aquí aplicaron Newton. Entonces sería M1x1, la segunda derivada, pasó al otro lado, pasémosla igual a 0, entonces daría más K1 por X1, menos la que interactúa, y más K2 por X1, menos la que interactúa por X2. Entonces, de cuenta que aquí lo que hacen es aplicar Newton, que es más suave para ellos, y para nosotros más suave impedancias, y me dan las dos ecuaciones iguales, mire, verá. Y esto lo vamos a necesitar mucho cuando hagamos en este sistema de Lagrange. La metodología se la cuento cómo es, pues es una estrategia que uno siempre
Estos resortes están pegados a la pared, no tiene por qué tener una resta, entonces este está pegado a la pared K1, K3 está pegado a la pared, y este K2 como está metido en ambos lados, veo por aquí, veo por este lado y veo por este lado, me dan K2 y lo único que hago es cambiar de signo. Todo eso les voy a contar cómo hacerlo como cuando uno ya resuelve una cantidad así de estos problemas, como que empieza a ver que hay un patrón fácil para encontrar las ecuaciones con Newton. O con D'Alembert, mejor, con D'Alembert, porque no igual a cero. Y deje cuenta que con impedancia es más tirado. Esas restas de uno a uno no se mata. Que la pregunta siempre ¿es X2 menos X1 o es X1 menos X2? Y es fundamental. Ahí no da lo mismo. Si es X1 menos X2 y usted pone X2 menos X1, ya tiene un signo cambiado y se fue. Por ahí se fue el problema, porque no da lo mismo. Pero están igual y deje cuenta lo fácil que es haciéndolo con impedancias. Y aquí es con fuerzas y la idea es que los voy a mostrar cuando vemos doble Lagrange, cómo lo resolvemos rápido por fuerzas por D'Alembert. Cuando hay así sistemas de 4 o 5 carros y resortes y amortiguadores metidos. ¿Está claro para todos? ¿Alguna duda? No, profe. Listo, entonces resolvamos que es una generalización para probar la metodología que les decía, pero por ahora hagámosla para probar el método de impedancias de la ecuación diferencial, pensando, lo va resolviendo uno con impedancias, pero lo está escribiendo en ecuaciones diferenciales. ¿Quién lo puede hacer, por favor? ¿O quién quiere colaborar? ¿Puedo intentarlo, profe? Listo, Sebastián. Sí, sí, señor. Listo, gracias, Amado. Lo escuchamos. Hable un poquitico más duro que particularmente no lo escuché bien. Pero me voy a poner audífonos. Listo. Listo. Sería primero con lo de la masa 1. Entonces sería S cuadrado. ¿Cuántas ecuaciones? ¿Cuántas 3 ecuaciones? ecuaciones. Listo, linealmente independientes. Listo. Ahí ya no se habla de encuentre las ecuaciones de que describan el modelo dinámico, sino encuentre las ecuaciones que describen la cinemática del problema, por lo que no hay fuerzas externas. Entonces sería la masa M por S cuadrado. Método de una vez la ecuación diferencial, ¿no? Primero la ecuación diferencial. Listo. Entonces No, sería... espera, claro. Hágalo en la cabeza con el método de impedancias, pero lo está reportando en el dominio del tiempo. Porque el método de impedancias es suave, el esquema uno lo tiene en la cabeza ya y no hay problema. Pero entonces en lugar de escribirlo con S, lo escribe con D, con el tiempo. Ok. Entonces sería M por la segunda derivada de la posición en el tiempo de X de X1. T, X1. Sería menos K por X de T por X' de T. Esa es esto. No, ese es Hooke. Ese es X de T, ¿cierto, profe? Sí, porque está ese. 2K, ¿no? 2K, pero no se debería hacer la resta entre X1 y X2. En la cabeza no. Bueno, hagamos una vaina para que fresco. Hagámoslo en impedancias, lo escribimos en impedancias y en impedancias lo leen en ecuaciones diferenciales. Hágalo con impedancias de una. Empecemos. A ver, sería M por... Pero en el tiempo, profe. No, en impedancias. Ok, M por S cuadrado. Sí. Menos K por... Impedancias. Profe, me corcha entonces. O sea... Son la suma de todas las impedancias relacionadas con movimiento X1. Mire, aquí no hay fricción, no nos dijeron que había fricción, asumo que no hay, si les olvidó de malas, pero no hay, porque no nos lo dijeron. Entonces uno se concentra en esta masa y dice, ¿cuántas impedancias hay alrededor de esta masa? 2. Ahí. 1 por M, ¿no? Sí. Una por esta y otra por esta, pero sucede que todos los resortes son iguales, tienen el mismo valor K, no dicen caso 1, caso 2, caso 3, sino todas tienen el mismo constante, el resorte es
muy similar, idéntico. Entonces suma impedancia alrededor de esta masa con el movimiento X1, ¿a qué es igual? Entonces sería S cuadrado por M más 2 por 2K. 2K. Esa sería la de la masa 1, ¿no? Bueno, la de la primera masa. Sí. Ya luego para la otra sería... Todo por X1, ¿no? Listo, X1 de S. Sí, por X1 de S, sí, señor. Y ya para la segunda sería... No, no, no. Ahora hay que restarle todas las impedancias que alteran el movimiento en dirección a X1. Ah, ok. Entonces sería menos M por S cuadrado, aunque ese ya es X2, ¿no? No la tiene el esquema. No, venga, Fresco, no se preocupe por esa vaina que la idea no es que pase un mal rato, ¿de acuerdo? Lo único que le invito es preparen las benditas clases antes que no sacan, no pierden mucho. Vea, digámosla con 2. Imagine que son estas, no, con 3, tiene 3 masas. Imagine que este es el esquema. Y este esquema mental vale para este sistema o para los 3 resortes. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque hay 3 ecuaciones que vayan unos términos cero, no hay problema, pero me tiene que dar, son 3 ecuaciones, hay 3 masas, de acuerdo a la física del problema están conectadas libremente, o sea que pueden oscilar y no están atadas una a la otra con un elemento rígido, sino todo es flexible, resortes. Entonces me dan 3 ecuaciones, que son estas 3, aplicadas a la masa 1M minúscula, a la M2 minúscula, a M3. Esto es el esquema que tiene que meterse en la cabeza de tanta práctica para que aprendan el método. A mí me interesa es lo que está pasando en la escuela y que lo decimos los profesores y lo hemos visto en lo que es que el estudiante, y sobre todo en eléctrica, sobre todo en electrónica, no todos los profesores tienen el mismo problema, que llegan a un curso, el estudiante lo aprende y entra al siguiente semestre, inclusive pasa al siguiente semestre y ya se le olvidó lo que vieron en el curso anterior. ¿Cuál es la falla? No se está aprendiendo, no se está aprendiendo. Se está asistiendo a una cosa, entiendo, pero entro a un examen y lo borro. Y eso no puede ser, no debe ser. Se extrae no todo lo del curso, sino lo supremamente importante y eso es lo que trastea con uno. Uno va trasteando eso y va formando un buen background para presentar un examen, para desarrollo profesional, para todo con un buen background. ¿Qué es? Que no me olvido de todo y le he hecho, no, esto nunca lo vuelvo a ver. Por eso es que le insisto y gasté una buena parte del curso en ligarlo con control. Ojo, ¿por qué no sirve? Ojo, ¿por qué en control? Y no lo podemos olvidar. Ahora entramos a la parte ya de modelado. Entonces, este esquema, hacer esto no es complicado, ¿de acuerdo? Tienen que estudiar, dedicarlo. Ustedes pueden ser muy inteligentes, pero si no saben, no tienen metodología para estudiar, puede que lo graben, ¿no entienden? Después dicen, esta vaina no me interesa, o el cerebro mismo lo desecha sin querer uno. Bueno, entonces, por favor, les toca estudiar. No importa qué tan capaz sea usted. Entre más capaz, una persona inteligente que sabe que es inteligente, actúa de esa manera. Porque no es tan bobo, no es inteligente y va a hacer una embarrada, no. Porque es que el mismo acción suya le está mostrando que es capaz, que es inteligente, que le sirve, que es lo que usted le coloca, lo entiende y puede irle bien. Pues uno actúa de esa manera. ¿Y cómo lo hace? Pues estudio. ¿Usted cree que porque es inteligente no voy a estudiar? Eso es cuento, mano. Cuento de películas. El que crea que, que las películas que no estudiaba, quedaba una señora de la universidad, de la escuela. No, es que mi hijo lo más inteligente no estudia. Después vinieron uno que era un man muy tramposo. Una persona, era un hombre. Tramposo, lo que llama tramposo. Las notas las pasó, fue pura haciendo trampa, copiando con los compañeros, utilizando el celular. Y la mamá juraba que era que no estudiaba nada y que era tan sobrado que no necesitaba estudiar. Cuento chino. Una persona que es inteligente y sabe que por ahí la vida le puede dar cantidad de tranquilidad, de manejar una vida muy tranquila, que no va a tener problemas de buscar trabajo, no va a tener que matarse mucho, porque simplemente es hacer lo que le gusta. Y cuando uno le gusta, no se llama trabajo, lo que se llama es goce. Cuando uno hace lo que le gusta, que es un futbolista que tenga habilidades, no juega más fútbol para que le vaya bien y ser de los duros, lo hace. Lo mismo pasa estudiando, man, lo mismo. Si a usted no le gusta el fútbol, no tiene habilidades en esa vaina, no le gusta, no se dedica a hacer esa vaina. Entonces, por favor, le pido a usted o a cualquiera, no solo Sebastián, sino que digo, lo que veo, que no participan de pronto de susto. Yo no veo por qué no. Aquí se empiezan a detectar cosas y se arreglan a tiempo.
Ya después de que vean, entra en control y no, ese man nunca nos enseñó nada de esa vaina, no entendí. Eso es malo para ustedes. Para mí, pues, incómodo porque no es cierto, pero necesito es que despierten en esto, que esto es sencillo, fuera una cosa súper enredada, no, es que está muy enredado, no lo veamos hagámonos los vos y no lo veamos porque es muy difícil. Esto es elemental para ustedes al nivel que están y hay que aprenderlo a manejar bien, porque me va a servir como herramienta guardadita cuando vea un método más enredado, poder comparar y sacarle alguna ayuda para poder cogerle la idea al otro método. Este es el esquema. Sebastián está hablando, ¿cierto? Sí, sí, señor. Entonces, de cuenta, esquema. Hago siempre la primera ecuación corresponde a la primera masa, la segunda ecuación a la segunda masa, la tercera ecuación a la tercera masa y hago este balance de impedancias. En este caso, ¿cuánto es la suma de impedancias? En M1. En la M de allá. Sería 2K por X. Más, Eh, no, con aquí en esta. M por S cuadrado, que es la impedancia debido a la sí, masa, más 2K. un resorte y el otro resorte me daría 2K, todo Ajá. eso por X1. Por X1 Vamos, es. listo. Entonces ya tenemos el primer término. Segundo, Ahora le suma y restamos, M1 y M2. ahí solamente es un resorte, entonces sería Correcto. Entonces, menos K por X2 de S. listo. Suma impedancias entre las masas M1 y la tercera. Ahí serían dos resortes, ¿no? El que está pegado a la pared y el que está entre M2 y M3. No. Suma impedancias entre las masas M1 y M3. ¿Qué quiere decir? Ok. La 1 en contacto directo con M3. ¿Está en contacto directo? No, no, señor. Ahí Entonces, ¿cuánto valdría? sería 2K y la masa M2. No, Sebastián, ¿por qué? En suma de impedancias alrededor, lo que vamos haciendo, voy a repetirlo otra vez, impedancias de la masa 1 es la masa y estas 2K y no hay fricción, listo, por X1. Ahora suma las impedancias que afectan el movimiento directamente de M1. Ok, Entonces solamente le resto, ¿cuál impedancia? K2 esa, multiplicado sí. por el movimiento. Pero esta masa está conectado directo con la tercera. No, entonces sería 0, ¿no? Cero, exacto. Ok. Igual a cuántas fuerzas están aplicadas a la masa 1. 0, ahí no se está aplicando Cero. ninguna fuerza. Listo. Eso es, no es más. Deje cuenta que no es más, Ya lo entendí sino ahora lo que sí. veo es que no ha hecho un ejercicio por su cuenta, nada de resuelto, nada de esa vaina, sino dice, voy a resolver esta vaina a puro pulso. Y cuando usted empieza esto y empieza, le coge el tiro facilísimo a esta vaina, este método fuera enredado, uno diría, no, esta vaina no lo entiende nadie. Y lo bonito de este método es que es efectivo y fácil. Pero a ver si ubico lo que estaba hablando, mostrando ejemplo. Ya tenemos la primera ecuación. La segunda ecuación siguiendo esta. Entonces Suma sería, impedancias entre 1 y 2. ¿Cuánto vale? señor, Suma de impedancias entre las masas M1 y M2. sería K. Entonces sería Menos menos K por X1 de S. Listo. Luego La siguiente. sería las que están conectadas al movimiento, entonces sería pues la masa 2 por ese Sí, cuadrado, sí. más 2K por X de 2S. Listo. Yo Menos. tengo, antes de continuar, Señor. profe, yo tengo una pregunta. ¿Ese X2 de S multiplica también al S cuadrado por la masa 2? Todo, claro, Oh, todo ok. esto iría. Aquí me dice, si suma impedancias de movimiento 2, ¿qué es? La masa, porque tiene impedancia, ms cuadrado. Tiene un resorte a la izquierda, K. Tiene un resorte tiene un resorte a la derecha, digamos que no fueran iguales para no sumar 2, el otro K. Y todo eso, esas impedancias multiplicado por el de la transformada del desplazamiento de esa masa 2. Ok. Y eso me daría esta impedancia. Ahora está conectada la 2 con la 3. Sí, sí, señor. Listo. Entonces, ¿qué impedancias debo restar? Entonces sería menos K por X3 de S, que solo hay Igual. un resorte, igual Correcto. a 0. Listo. Ahora la tercera. Es la tercera masa que voy a mirar y empiezo para que me quede la matriz, restando la de la masa 1, la de la masa 2 y después le sumo su impedancia. ¿Cuánto vale esta impedancia para ese sistema? 0.
Cero porque no hay un contacto físico directo, ¿de acuerdo? Sí. No ponga a pensar que está conectadito y conectadito, no. Y no está Sí. directo M con M2, sale. Cero. Entiendo, La cero. siguiente. Sería menos K por X2DS. Sí. Hay una solo resorte, más las impedancias, entonces sería M3 por S cuadrado más 2K por S3DS, igual a 0. Listo. Y ¿Listo? ahora en la cabeza, ¿qué hace? Uno lleva la ecuación diferencial. Ya tiene esto, entonces uno se acuerda que el x1 por s, m1 por s cuadrado por x1 me da eso significa un m1 por la segunda derivada en el tiempo. Como aquí todas, la única sería segunda derivada, m1, segunda derivada, segunda derivada. ¿Por qué? Porque es ms cuadrado cada una. Y es hacer esa abstracción. ¿Y cómo lo logro? Es practicando, mano. Créame que el man que ganó de la UIS integrales y le pasó lo mismo que a nosotros, y aquí llaman sorpresa, porque había resuelto no sé cuántos cientos de nosotros hicieron resolver 1000 y teníamos guardados los papeles de computador donde así no nos obligaban, nos motivaban a que lo hiciéramos y no nos calificaban. Entonces en esto es lo mismo, mano. Hay que hacer ejercicios, estudien señales, si no hacen ejercicio le va a parecer difícil, circuitos, todo lo que ustedes vean. Si no hago ejercicios y me obligo a pensar, esa vaina se va a pasar, va a presentar un examen y después se le va a olvidar y ni siquiera entendí esa vaina y ni siquiera supe por qué saqué 5 o por qué saqué 1. No, mano, gástenle tiempo que le corresponde a cada asignatura. Que estoy viendo muchas. ¿Para qué las inscribió? Aquí yo tengo afán, pero entonces se va a estrellar. Cuando uno anda manejando afanado, la posibilidad se incrementa altísimo de estrellarse. Cuando lo mejor es calmarse, cuando uno está afanado, tome aire que ya no lo va a arreglar corriendo y asuma consecuencias, pero le pone a correr, se va a meter en otro problema. Lo mismo pasa estudiando cualquier actividad humana, calmado, no vean tantas asignaturas, pero dedíquele a cada uno y tomen conciencia que su vida se transforma si usted es un buen profesional, si no lo es, o si es un mediocre uno cuando salga. Le van a dar lo que sobra de todo lado y se va a sentir siempre mal como persona. Aquí en la universidad les dan mucha liga, hasta no pagar muchas cosas. Yo me acuerdo que yo estudié al Gratini. En la Nacional no pagué 52 pesos, que no arriesgábamos a pagar más. Y nos daban el almuerzo gratis porque no había posibilidad de almorzar. Entonces yo digo, a uno lo cambia la vida, mano. La idea es, tomen conciencia de eso. Y el que crea que no le sirve eso, yo le digo, me voy. Vaya a otra cosa. Hay gente que nunca ha estudiado y es feliz. Y feliz. Y hay gente que nunca ha estudiado honesta y tienen plata trabajándola y la tienen. Conozco a uno, un carnicero, el man tuviera para escribir y tiene buena cantidad de plata y aparte es feliz. Y el hombre no sabe ni hablar, créame, cuando escribe es un martirio escribirme con el man para tratar de entenderle lo que quiere decir escrito. Entonces, ¿qué sugerencia tuvimos así como mamando gallo de la vaina? Vamos, que escríbame mensajes verbales, mándeme los verbales, que a veces no me queda tiempo para leerle, porque es que no le entendía lo que escribía el hombre, con la ortografía y lo que escribía no se entendía, no todos los mensajes. Entonces la idea es, el que no le guste la universidad, mano, no porque quiera que se vaya, sino tome conciencia que su vida es más importante que cualquier cosa. Y si no estoy feliz en un lado, ¿qué hago aquí? Usted puede ser feliz en otro lado y hacer otra cosa, y no todo el mundo tiene que ser doctor. ¿Por qué? Porque hay mejor gente a veces, cuando han visto que el coquero más grande que había, compañero de este señor de Escobar, era médico. No era un ignorante, era un médico. Y se hizo famoso porque era un narcotraficante duro. Y era una mala clase. Y era estudiado y médico, que supuestamente es lo bonito de las profesiones. Vean las ecuaciones diferenciales. M1, la segunda derivada, y aquí ya está organizado, y esto lo acaban con Newton, y yo les voy a enseñar, comentar, explicar una técnica para que uno no se enrede cuál le pongo positivo, cuándo negativo, que a veces es lo que más mata. Aquí lo que más mata son los signos, pero lo que llama para nosotros que no somos ingenieros mecánicos, ellos desarrollan una estrategia, tengo una para contarles y me funciona, y no necesito matarme tanto de los signos y tal, sino voy escribiéndolo. Cuando no se pueda con impedancias, pero eso con impedancias es tiradísimo. Listo, hagamos el descanso a las 9:08, a las 9:18 nos vemos acá.
Voy a desconectarme para también descansar. A las 9:18, por favor, los que quieran volver. Ha sido usted, sino que a veces uno percibe que los estudiantes los maltrataron en los jóvenes cuando estaban pelados, y después le dan miedo a hablar. No es que se volvió así, no es que lo volvieron así. Arriésguese, mano, hágale, no le ponga problema. Si equivoca, lo volvemos a repasar, eso no hay problema. Esto no es examen ni es clasificatorio, ni es nada, simplemente revisando de que estoy llegando a ustedes, que también puede ser problema mío, de que no estoy llegando claramente a ustedes o que me falta explicar o hay algo que yo pueda estar cometiendo un error y que ya mismo está detectarlo. Y si lo logro detectar, lo corrijo, o por lo menos lo intento. Hágale, mano, no tiene problema. Este es tirado, este es fácil y lo único que tiene que tener es en la mente el orden de las cosas y verá que no tiene problema. Listo, Pues ¿cuántas ecuaciones necesito? sería solo una ecuación porque solo hay una masa. Sí, profe. Sí, pero es sin masa, pero tiene atado K. Entonces uno diría, hay dos ecuaciones, listo. Cuando salga así sin masa, uno le pone masa. Y este truco va a servir mucho cuando veamos rotacionales, que los rotacionales es menos común para nosotros, nos va a parecer más difícil, son completamente igual de sencillos a los traslacionales. Entonces, si le dicen más, diga, no, voy a ponerle masa, le pongo M1, M0, y después cuando ya tenga las ecuaciones le pongo 0 a ese valor. ¿Vale? No caigan en esa porque este K y este B están pegados a algo. ¿Qué voy a hacer? Desaparezca la masa. A veces son los problemitas que nos mandan así, que no tiene más, cae uno que no hay una ecuación, no, necesitan dos ecuaciones. Y después de que haga eso en la cabeza, simplifico. Y me digo, sí, llegué a una sola o llegué a un pedazo de la otra, es decir, más sencilla. Asuma que más les es M0 y que no hay fricción de las ruedas, tampoco no nos dan valores, ¿no? Entonces, no, asumimos que no. Y U es, no es, en lugar de este libro utiliza mucho U y Y para posiciones. De cuenta que lo deja uno loco. U a veces es velocidad para nosotros y Y y X, ahí sería X1, X2, pero es un libro antiguo y tiene su propia nomenclatura. Empecemos. Pues, profe, es que, o sea, yo pensaría que es como tipo la masa por ese cuadrado menos la viscosidad por ese menos K, pero pues, no sé, Sí, ¿sí es así? sí, comencemos con cuál va a comenzar. ¿Con esta que está churada o con esta? ¿Cuál va a ser la masa 1 para usted y cuál la masa 2? Para mí es la que tiene Y, por decirlo así. Le escribo acá que tengo que poderlo escribir con este, ¿no? Ahora sí. Este lo ponemos. Ay, está bueno aquí. Yo creo que así sí. Sí, este lo vamos a poner. Ah, hijo de una chica, esta vaina. De pronto es esto. Ahora sí estamos peor. Supuestamente es Maki, que dicen que esto es de lo que no se traba, que no sé qué. Listo, ahora sí, vamos a ver. Este va a ser M1 y esta la vamos a llamar M2. Así sea más les que le dicen que no tiene masa, por ahora uno no le come cuento para poderlo. Entonces partamos impedancias de este, se restan las impedancias comunes a M2 y no aplican una fuerza. Y el desplazamiento de cuenta es Y para este
Y U para este que va a ser X1, X2, manejémosla con Y. Entonces, ¿cuál sería la primera ecuación? Si este es M1, M2, ¿cuál sería la primera? Pues la primera sería esto M1 por S cuadrado Sí, más la que que estaría en común sería pues la de viscosidad en este caso, entonces sería B por S. Ten cuenta que aquí utilizan otra nomenclatura, pues se acostumbra uno, pero sí dibujan como un amortiguador como parecido, entonces uno asume que es el amortiguador. Más, más K por esto, más K solo. sí, todo por. ¿Todo por qué? Ahí sí no sé, profe. El desplazamiento, man, la transformada al desplazamiento. Entonces, es la primera ecuación y aquí vertical es el desplazamiento y de S y aquí el desplazamiento de U de S. Entonces, ya tengo las impedancias relacionadas con esta M1, que es su propia impedancia más las impedancias estas dos. Aquí no hay fricción, no hay nada por su desplazamiento. Desplazamiento positivo hacia la derecha. Listo, entonces menos las impedancias conectadas a la otra masa que afectan el movimiento. ¿Cuáles son? El- la, la viscosidad también, La misma viscosidad S más más la constante del resorte, que más también, resorte. Y ahora la impedancia de esta, ¿cuál es? Entonces el movimiento ese, ¿no? SX1, entonces sería uy, UDS. Impedancias de la masa que estoy analizando, le resto todas las impedancias que afectan y que conectan con ese movimiento que sería de del carro. Igual a todas las fuerzas externas. ¿Cuáles fuerzas externas hay aplicadas ahí a esta masa? fuerza externa, no veo ninguna. Ninguna, entonces cero. Esto se asume en lo que está moviéndose y listo. Entonces ya sabemos que hay dos ecuaciones. La segunda ecuación, decimos que vamos a ponerle M2. Entonces, ¿cuál sería la segunda ecuación para obtener la forma matricial? Para ordenarla sería menos todas las impedancias que tienen 1 y 2. Entonces, ¿qué hago? Repetir este coeficiente, pero repaso otra vez por si la mosca lo hice mal, vuelvo a repasar. Y estas dos impedancias afectan el movimiento de 1 a 2, porque este era el movimiento de 2 a 1 y ahora es de 1 a 2, pero son coeficientes, la posición 1 a 2 igual a la 2, 1. O sea, el mismo BS, el mismo K, pero ya con el movimiento, como es la primera columna, entonces YDS. Más todas las impedancias de la masa 2. Diego. ¿Es decir, Diego? Sí. No, Juan Daniel. No, soy yo, profe. Entonces Bueno, sería las mismas por de la impedancia 2, entonces sería M2 por M2 cuadrado. por S cuadrado, perdón, sí. Más B por S, Sí. más K. Más K y todo multiplicado por Todo multiplicado por U de S. UDS. Ya tengo el sistema UDS. Igual a fuerzas externas aplicadas al carro 2. 0. Cero. Listo. ¿Qué característica? Ahora sí me dicen massless, sin masa. Listo, entonces le pongo cero a esto. Porque si arranco sin pensar masa, pues uno dice los de impedancias, pero a veces se confunde uno que dónde está pegado si no tiene masa, pero aquí lo que masa significa era que es despreciable, no que tenga, que realmente no es que no tenga masa, sino despreciable comparado con esta M. Esto va a ser plomo y esto aluminio. Entonces una masa mucho más, un aluminio resistente que no pesa nada y en cambio estoy moviendo un carro pesado. Entonces admitiría. Y estos sistemas los analizan cuando tienen que cargar
hacer carga en trenes o hacer carga en aviones, este sistema, porque hay que saber cómo vibra y cómo esa vibración va a afectar al movimiento de otro cuerpo. Listo, ya tengo desarrolladas las dos ecuaciones, pero están en impedancias. ¿Cuáles serían esas ecuaciones en el tiempo? Porque este es de un libro de Ogata y ellos no hacen impedancias, sino lo hacen de una vez en el tiempo. Entonces nosotros lo haríamos también en el tiempo. ¿Cuáles serían las ecuaciones en el tiempo? Esta ecuación en el dominio del tiempo, ¿cómo sería? Pues sería en vez de ese cuadrado sería la segunda derivada Correcto, entonces sería la segunda derivada de y de t. En estos libros se utilizan, creo que esa nomenclatura también para nosotros es común, ¿no? El doble punto. Listo, más. Me la dicta más fácil para yo no hacerla, sino que la haga usted. más b Ujú. por dy de t Sí, más k por y, pues ya sería el y de afuera. sí, y de t sería este primer término de esa ecuación diferencial. Ahora menos Menos b por la derivada de u con respecto a t. la primera derivada. Va a dañar el signo de una vez, va a abrirlo. Menos k Menos k por u de s. de t. Pues de t, perdón. ¿Sí? Esta sería la primera ecuación diferencial, segundo orden, coeficientes constantes conocidos y atada. Esta ecuación muestra que está atada. Yo no puedo desarrollar esta ecuación diferencial sin desarrollar la siguiente. Son ecuaciones que muestran que la física, este movimiento depende del movimiento de 2 y el movimiento de 2 afecta también, depende del movimiento en 1. ¿Cómo? Porque están atados. Si hay fricción aquí, era peor la atadura. Entonces, la física del problema me lo representa el modelo matemático, o sea que funciona. La segunda ecuación es esta en el tiempo, pero ya sabemos que este término es despreciable, no es que valga cero, sino muy pequeña m2. ¿Cuál sería la ecuación diferencial aquí directa, sin organizarla? Esto sería menos b por la primera derivada de y con respecto a t. Sí, de t Menos k por y. menos k por y de t. Más b por la primera derivada de u con respecto a t. De u de t Más k por u de t. de t igual a 0. Primera ecuación, segunda ecuación, y pasa lo mismo. Esta ecuación yo no la puedo desarrollar para u porque está en y y viene de acá. Entonces son dos ecuaciones diferenciales acopladas y son acopladas por la física del problema. Ahí nos dice claro que el modelo sí representa la realidad, porque la realidad no muestra que están atados, que este movimiento no es, sería diferente si suelto esto, que esto no existiera, y pongo a rodar los carros. Este carro se movería como él quiera, independiente de cómo este se mueva. Lo va a afectar, pero no directo, si despreciamos la fricción, él se va a mover como él quiera, y lo mismo el carro 2 no va a afectar cómo se mueva uno. En la vida real, si mueve uno, tiene que afectar el otro por las fricciones. Aquí, por existir esta conexión, que haya acoplamiento, las ecuaciones, el modelo tiene que mostrarme la física del problema. ¿Cuál es la física? Que uno se mueve y afecta al otro, el otro se mueve y afecta al uno. Estas es las ataduras que hay. Y lo mismo acá, con Y. Estas son las ataduras que tienen las dos ecuaciones, son las ecuaciones diferenciales acopladas. Cuando vean métodos numéricos, y ya no creo que la mayoría no lo ha visto, le enseñan a desarrollar uno cuando están acopladas las ecuaciones, cómo se ve, pero no tiene mayor misterio, hay que desarrollarlas simultáneamente. Y existen los métodos numéricos que son paso a paso. Y por eso es que con estos métodos de este tipo, que lo llaman paso a paso, se puede desarrollar la ecuación simultánea en la primera, la segunda, las dos de la primera, de primer orden, y las otras dos de esta ecuación.
Eso lo tienen que ver y tuvieron que haberlo visto cuando desarrollaron ecuaciones diferenciales en su curso de ecuaciones diferenciales. Si no lo vieron, la tumbada fue buena. ¿Dudas? ¿Alguien que tenga alguna duda? Y esto va a ser para el segundo examen, lo que voy a pedir es resolver. Ya no se queda en el modelo, asumo que el modelo es pan comido y lo que me va a interesar es la solución. Y no analítica como acordamos, sino con MATLAB, con Simulink y con Simescape. Entonces le aconsejo que por favor, yo sé que uno tiene que descansar, pero en las horas de estudio le saquen un tiempito para manejar Simescape, vean los videos, contacten a Oscar, por favor pídale, yo no puedo dictarlo porque la asignatura no puede ligarse a MATLAB, no es MATLAB, no es una asignatura paga por MATLAB y no vamos a dar esa impresión, sino que es una herramienta y por eso el auxiliar me ayuda, e inclusive hay un estudiante de posgrado que podría ayudar, que maneja bastante bien MATLAB, y si alguien necesita, organizamos más clases dentro del tiempo de estudio de la asignatura, no extra para que ustedes se maten, sino dentro de las horas que le corresponde estudiar, practicar esa. ¿Por qué? Porque me interesa es resolver esto. Podemos plantear, ya diría yo, no tendría problema ustedes que planteen la ecuación, y Simulink lo que hace es aprender a dibujar esto en cajitas y esta, y no me interesa más, sino colocarlo, dibujarlo y aprender a decirle a Simulink, resuélvamelo. Y, no, y el siguiente paso va a ser analizar, y eso lo van a ver en control, pero a nosotros nos interesa es conocer la dinámica del sistema fuera del lazo de control. Y el siguiente paso va a ser, teniendo el modelo, resolviéndolo, cómo lo meto en el lazo de control para simular ya el sistema completo de control. Y eso del curso, esperaría que el curso lo dominaran, pero en este les doy ya el arranque, qué es lo que hay que hacer, y verá que es solo hacerlo. ¿Dudas? ¿Comentario, alguna cuestión? A ver si por acá. Listo, lo que vamos ahora a ver va a ser sistemas, pero ahora van a ser sistemas rotacionales, que son menos comunes para nosotros, pero la idea es igual de tirado, igual de fácil. ¿Qué es lo único que le aparece a uno? Los benditos piñones, que es lo que puede que a veces lo hace ver como si fuera esa vaina poquito fuera de lo común, pero cuando le cogen el tiro va a ser que es igual de fácil a lo de a lo de rotacional, a lo de traslacional, perdón. Listo. ¿Seguro que no hay dudas para poder avanzar? ¿Sí me están escuchando? Sí, profe, lo estamos escuchando. Ah, sí, aquí Ángel Ardila me dice también que tiene problemas con el micrófono y hasta ahora veo porque yo tengo problemas con tanta pantalla que me aparece que no puedo estar al tiempo mirando el chat, y porque está lleno de cajas negras esta vaina. Me toca moverlas. Listo, entonces lo que vamos a ver es completamente equivalente al movimiento en una dimensión traslacional. Ahora va a ser una dimensión rotacional, y el siguiente paso va a ser mezclar rotacional con traslacional. ¿Qué era lo obvio para verlo acá? Las impedancias mecánicas. Ahora, cuando el sistema esté rotando, la física del problema cambia. Ya no va a ser un resorte que se estire, sino va a ser un resorte que se está enrollando y se estira enrollando. No sé si ustedes jugaron, no, yo creo que ustedes ninguno. Jugaban con esos muñecos en que uno cogía, y era lo más automático que teníamos nosotros, que era coger un pato, lo agarra uno al pato y empezaba a torcer una palanquita, y se va enrollando un resorte, que es una lámina. A ver si me deja dibujar, creo que todavía no. Sí me deja dibujar. Este resorte que está acá es una lámina. El pato venía acá agarrado del pato, y lo que venía y uno era lo más automático que tuvimos nosotros cuando pelados. Y venía una palanca y cogía uno y retorcía esta. Y aquí había una lámina que empezaba a enrollarse, a enrollarse, a enrollarse. Y cuando se soltaba, él estaba agarrado con las ruedas y empezaba el pato a andar, y eso uno brincaba y le parecía que estaba todo automático, que era un milagro.
uno de pelado en esa época. Ahora ustedes ya no se descrestan con, no más inclusive, ya hay sistemas que quieren controlar con el cerebro directico, señales de pulso del cerebro para controlar el movimiento. Y es lo más avanzado en esta vaina. Electrónico, eso ya está, cualquier chino nada, no se pone ni contento cuando ve un carro con control remoto. Y en otro era este. Y ese es el resorte que está acá, que es básicamente un resorte así. Y este está agarrado a la carcasa y este está agarrado a esto. Este es este resorte. Entonces, cuando yo lo enrollo, se desenrolla y lo que hace es un movimiento rotacional. Se aplicó un torque. Las unidades del torque, por favor, todo lo tenemos que manejar unidades. Ojo con el examen. En el examen voy a ser súper estricto en lo que me entreguen buscando unidades. ¿De acuerdo? Allá no hace que hago un número, al final digo me dio 38. De una vayan esperando mala nota, súper mala. ¿De acuerdo? Lo advierto ahora y voy a empezar a repetirlo de ahora hasta el día que me entreguen el examen, para que no vayan a cometer ese error. Todo con unidades. Newton por metro, no menos, sino Newton por metro el torque y el desplazamiento del ángulo para nosotros siempre va a ser en radianes. Ojo con la calculadora, que la calculadora se manda, en la mayoría le colocan de, no sé por qué, por default, y la idea es que lo pasen siempre a radianes y que lo dejen por default para manejar. No me da lo mismo, la misma respuesta, ¿no? Con radianes, que es un error común. Entonces, ¿qué es lo que hace uno? Aplica un torque y va a hacer un ángulo. Cuando este se suelta, está alterándose el ángulo para rotar. ¿De acuerdo? Ese es este resorte. Desafortunadamente, este libro, y yo en el libro lo traté de corregir, no levantaba al dibujante y no creo que ya haga esa vaina, de que me haga el resorte como yo lo quiero, que es una en 3 dimensiones, que se ve un resorte, que es este, pero en 3 dimensiones se ve hasta bonito. Y este es el resorte. Desafortunadamente en este libro que saqué, en particular de este libro que saqué el dibujo, lo dibujan igual. Y entonces, no, usted entiende cuando va del resorte, no, uno no entiende esa vaina. Entonces la idea es, le vamos a colocar K sub R para que diga rotacional. Y ese no es que esté estirándose, sino encogiéndose. Y este resorte, de tener esto, tiene una K sub R. Cuando él se estire, es proporcional ese estiramiento a K sub R. ¿Qué quiere decir? Que el torque es la ley de Hooper en movimiento rotacional. El torque es proporcional al desplazamiento. ¿Cómo convierto esto proporcional en igualdad? Le meto una constante. Y esta es la K sub R. Si tomo transformada de la plaza K y transformada de la plaza K, divido la impedancia, que va a ser completamente equivalente a impedancia mecánica y faltaría la R, rotacional, es el torque, equivalente a la fuerza, y el otro, el X, equivalente a teta. La relación entre los dos, si paso uno a dividir en el otro, me da K sub R. Entonces, de cuenta que es completamente el equivalente del resorte. Ya no me pongo a pensar que porque es rotacional, lo único que le voy a quitar es la R. Si es rotacional y traslacional. Todos los conceptos de impedancia funcionan en la misma relación. Fuerza, el equivalente es torque. El ángulo, aquí es rotación y en el otro es X. ¿De acuerdo? Entonces no tiene nada de complicado uno, sino la cabeza a veces, imaginárselo, a veces cuando mezclo dos movimientos en unos ejercicios que vamos a hacer, como que complica un poco la cabeza, pero mientras que le coge el tiro a uno, después va a parecer completamente natural, así hayan piñones o no. ¿Dudas sobre eso? Esta parte. ¿Cómo saco las unidades de K? Siempre así lo hicieron y así se inventaron la gravedad y todo. Pues cojo las que están relacionadas. K es el torque y teta el ángulo. El torque está expresado en unidades. Lo ponemos en paréntesis. El torque es Newton metro y el ángulo en radianes. Esa es la definición. Esas son las unidades de K. Entonces, no hay misterio para encontrar siempre las unidades de una constante. Paso a dividir todo lo demás y le pongo unidades y ese debe ser si hay simplificaciones bien, si no, también. Entonces las unidades de K, rotacional. Uno apenas aparezca acá, entonces le coloca uno el rotacional porque se acuerda que es de radianes. No R de radianes, sino rotacional. ¿Dudas hasta ahí? Que no veo, no puedo verlos a ustedes. Si me están escuchando alguno, por lo menos.
Sí, señor. Sí, Señor. profe. Profe, entonces ahí prácticamente lo que hacemos es transformar las impedancias, Más duro, man. que si ahí lo que nosotros hacemos es transformar las impedancias estáticas por unas rotacionales. No, estáticas no, sino lineales. Ah, ok. Traslacionales, mejor la palabra más bacana es traslacionales. Movimiento lineal en una dirección. Es eso, no es más, no hay más, nada más. Mire, verá, ahora miremos el amortiguador viscoso, pero también es rotacional. Este sí, la letra D, de una lo delata que es rotacional por la D, típico en casi todos los libros, pero uno debería escribir, puede haber escrito F sub B, que es viscoso, y le pone la R rotacional. Pero esta D se hizo muy clásica para representar que es rotacional. Entonces el torque, porque ya no es una fuerza, sino es un torque, un brazo por fuerza por distancia o brazo por fuerza, es proporcional, otra vez proporcional, el torque es proporcional, pero no al teta, sino al de teta de t. ¿Cómo convierto? Tiene un retardo. ¿Cómo convierto esta proporcionalidad en igualdad? Le agrego una constante y esa constante es la constante de amortiguamiento rotacional. Aquí es un damper amortiguador, amortiguación viscosa. Y este es proporcional, lo mismo completamente, bueno, lo mismo no, completamente equivalente, análogo es la palabra más apropiada, análogo al movimiento lineal. La fuerza y la velocidad de desplazamiento. Aquí es la fuerza y la velocidad angular. Saco la transformada de la plaza aquí, saco la transformada de la plaza aquí porque D es una constante. Aquí me daría teta de S por S. Paso a dividir el teta de S porque la impedancia es la transformada de la plaza del torque sobre la transformada de la plaza del desplazamiento, en este caso es angular, teta, y la misma, completamente equivalente, la misma forma, análoga, más bien análoga a el amortiguador traslacional, sino que este va a estar rotando. Todo esto es rotando, todo el movimiento va a ser rotacional. No vamos a analizar traslacional todavía mezclado con rotacional, sino solo habla, ya hicimos el traslacional en este eje, y ahora vamos a hacer ese rotando alrededor de ese movimiento traslacional y uno rotacional que estamos viendo. El amortiguador, ¿cómo es? Parecido a este, sino que está en una caja, metido todo esto y se va desenrollando y como va a pérdidas, va a perder energía. Este es un disipador de energía rotacional, lo mismo que el traslacional. Y el mecanismo es un poco diferente, la construcción, pero es rotacional, pero tiene el mismo principio. Pasar un fluido a través de una lámina que rota, pasa a través del fluido, pierde energía, disipa energía por la expansión y la contracción del fluido, a veces por calor. Si es demasiado rápido que se esté rotando, se calienta el fluido y calienta todo el sistema y se pérdidas irreversibles de calor mediante energía térmica. Esta es la impedancia. La inercia, ahora la inercia es por lo que está rotando la masa. Usualmente unos libros le colocan I y otros J. Entonces, no ir aquí a perderle la idea porque nos cambien de signo. Uno utiliza mucho J, en el libro vamos a utilizar J, pero hay otros que utilizan I, que es la inercia. El torque ya no es proporcional a la velocidad, sino a la segunda derivada. Masa es igual a fuerza por aceleración. El J pasa a ser la masa y esta es la aceleración. Y produzco un torque. Entonces la transforma de la plaza a ambos lados y voy a encontrar lo mismo, completamente análogo a lo que decíamos m por s cuadrado. Pero como está rotando ya no puedo hablar de m, sino hablo de j. Porque está rotando. Ya no hablo de f sub b en el rotacional, sino hablo de d. Y aquí ya no hablo de k sub l, sino de k. Traslacional, traslacional, traslacional. Y rotacional. Entonces, ten en cuenta que la forma es completamente análoga. El significado es diferente. ¿De acuerdo? La interpretación física. Las unidades de D, hago lo mismo. D que es Newton metro y paso a multiplicar segundo y paso a dividir radianes.
de una me da para no tener que memorizarla, sino con que tenga clara esta ecuación. Le pongo Newton metro, radianes sobre segundo, paso a multiplicar segundo, divido radian, y esas son las unidades de D, las unidades de K. Omega va a ser como de teta de T, es omega. En la mayoría de libros simplifican, y a veces unos problemas le preguntan omega y uno queda enredado y resulta que están preguntando de teta de T. Si no dicen, deme la velocidad angular. ¿De acuerdo? Le dicen velocidad angular y ya está haciendo el de teta, que a veces es un problema así, y nos cambiaron de lenguaje y se enreda uno solito. Entonces, buscar sinónimos que más se usen en los libros. Esto es de teta de velocidad angular, radianes sobre segundo, y el teta de radianes, que ya lo hemos hablado. El J, Newton metro. Newton metro, segundo al cuadrado, dividido entre radian. No vayan a caer con radian al cuadrado, ¿de acuerdo? Aquí el operador es segundo, y aquí sí es en segundo, y aquí es el operador y no tiene unidades. No van a colocar radian en el cuadrado porque está t cuadrado de teta. Han caído, por eso advierto que no van a caer en cosas así, tan sencillas. Newton metro, el segundo al cuadrado, y el radian no lo van a poner al cuadrado diciendo que aquí esto es al cuadrado. No, aquí se dice clarito que es de, como es un diferencial, se puede pasar allá a multiplicar como si fueran independientes, ¿no? Segundo cuadrado, y aquí no teta cuadrado, sino el operador. No me interesa el operador, sino el teta, que viene en radianes. Estas serían las unidades de J. Y eso tuvo que haberlo visto usted, cada uno de ustedes, en cálculo, cuando hacían la primera integral, el significado de la primera integral, de momentos de la segunda integral y la integral triple. Volúmenes, momentos, ¿se acuerda? Primer momento, segundo momento, todo eso tuvieron que haberlo aprendido a calcular. Aquí en el curso, si llega bueno, si llegan cuando hagamos problemas, se asume que le dan J. Le dicen el J de una esfera es un sexto del cuadrado R cuadrado, MR cuadrado. O lo que sea, una esfera de un cilindro cuando esté rotando. Se le da el J. Para que no va a ponerse uno a hacer integrales o acordarse en memoria, no hay nada. Se mira en internet, se mira y se sabe cuál es J. ¿Está claro? ¿Dudas? Te das cuenta que son definiciones. ¿Qué vamos a hacer? Exactamente lo mismo. Qué clara, esto está en el resolver problemas como estos. Vamos a hacer, y tiene la misma estructura mental, sino que en lugar de X se habla de teta, en lugar de fuerza se habla de pares, y el resto es completamente análogo. Si ya tienen la estructura de esto, se imagina que está moviéndose axialmente, y es fácil de hacerlo. Entonces lo dejamos para las próximas clases. Ya me cerraron la sesión. Nos vemos entonces el lunes. Vale, profe, gracias. Feliz fin de semana. Sí, lo mismo que le iba a decir, el viernes, supuestamente el otro viernes tenemos paseo, es decir, un paseo virtual, pero entonces yo prefiero más bien hacer clases